Tardes, compañeros del doctorado en educación y doctora Clara Margarita Rodríguez Montiel. Estamos aquí reunidos para exponer el tema que me tocó trabajar a nivel licenciatura y que me voy a permitir leer ante ustedes. Es la educación de los jóvenes en la época previa antes de la industrialización, aprendices y maestros en los talleres de artes y oficios. Bien, el primer sustento teórico es este libro que se lleva a nivel licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas. Es un seminario de temas selectos de la historia, de la pedagogía y de la educación 1 y 2. Asimismo consideré el libro del doctor Francisco Javier García Ramírez, Escuela, Poder y Currículum, que habla acerca del antecedente de la educación y los problemas actuales y contemporáneos de la educación superior, del doctor Teófilo Benítez Granados. Bien, este tema que hace un momento mencioné está subdividido. ¿Cómo lo voy a trabajar a nivel licenciatura? Bueno, los jóvenes y antecedente industrial. Si bien es cierto, la educación se origina a partir de los griegos y los romanos, donde los griegos inician con una educación de 6 años a los 18 años y se trabaja en la gramática, en la gimnasia y obviamente en lo que sería parte de la formación en cuanto a la cultura de la misma Grecia. Sin embargo, los romanos preparaban a sus jóvenes en cuanto a la guerra y la administración de aquellos territorios que fueran ganados. Y en cuanto a artes y oficios, se consideraron más tarde, en la época medieval, un momento antes de la época de la industrialización. Sin embargo, no hay que descartar que también los judíos ya empezaban a formarse, pero esto se originó a partir del clero, donde los sacerdotes eran los principales acreedores o maestros que tenían el conocimiento, y estos pues, obviamente lo llevaban a los seminarios donde se formaban desde muy temprana edad aquellos jóvenes que pues deseaban formarse en esa línea de la religión. Bien, los adolescentes en la actividad productiva, si bien es cierto, hoy en la actualidad tenemos escuelas secundarias técnicas donde se forman a partir de un oficio, por ejemplo, dibujo industrial, máquinas y herramientas, electricidad, corte y confección, y si bien es cierto, todos esos talleres vienen desde una historia. Hablemos de la época medieval, donde ya se formaba al aprendiz, donde él se trasladaba a un oficio o se trasladaba a un taller de otra persona ajena a su familia para que fuera formado en cuanto a los conocimientos de una diversidad de talleres. Asimismo también servían labores de acompañamiento, de servir, de poder aportar conocimientos a su formación. Siguiendo esta línea, la escuela dominada por la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Bien, la escolástica es la religión donde solamente los sacerdotes accedían a ese conocimiento y ellos lo transmitían de generación en generación. Y pues bueno, aquí no había cavidad para las mujeres. Siguiente tema es la enseñanza de los clérigos, sacerdotes y congregaciones religiosas. Bueno, los alumnos de licenciatura van a exponer un tema en función a esto, al sacerdocio, al clero y cómo se trabajaba en aquel entonces en la época medieval. Entonces para ello tendrán que montar su escenario y evidenciar los elementos más relevantes de esta educación. El siguiente es los oficios y talleres en la época industrial y cómo se ven hoy en la actualidad. Van a explicar un taller, lo van a montar y van a poner todas las partituras hablando de la pedagogía, la didáctica y cómo también hoy en la actualidad se hacen presentes las TICs y cómo esos talleres pues van trascendiendo de generación en generación. Bien, ¿cómo voy a reunir esas evidencias? Pues es a partir de los aprendizajes adquiridos que va a adquirir la otra parte del grupo, qué enseñanza se lleva, qué puede modificar de la práctica, de la pedagogía y de la didáctica. Puede ser a partir de un mapa conceptual, de un ensayo, puede ser a partir de un examen o un cuadro sinóptico. Bueno, esto es a grandes rasgos. Vamos a continuación a la presentación de las diapositivas y cómo se configura este proyecto.
cómo voy a trabajar ese tema, que si bien es cierto tiene que ver con la educación de los jóvenes en la época previa a la industrialización, aprendices y maestros en los talleres de artes y oficios, y sin duda alguna hoy esto sigue prevaleciendo en nuestras aulas o ha desfasado y ahora tenemos otro tipo de educación. Vamos a continuación a las diapositivas.